47 esclavos fueron testigos de lo que ocurrió en el campo de algodón esa mañana de septiembre de 1847. Sin embargo, no se registró ni un solo testimonio en los archivos oficiales de la parroquia de Jefferson, en Luisiana. Lo que vieron bajo el sol implacable se susurraría en las chozas de los esclavos durante generaciones, transmitido en espirituales codificados y advertencias en voz baja, siempre terminando de la misma manera, con la sangre de un hombre blanco empapando el suelo de Luisiana y un jornalero albino que simplemente desapareció. Los libros contables de la plantación registran la muerte como un accidente por exsanguinación, pero las notas del forense del condado, selladas durante 73 años, cuentan una historia completamente diferente. Los historiadores locales han intentado explicar las contradicciones en las pruebas, la línea de tiempo imposible de los eventos y las extrañas marcas talladas en la desmotadora de algodón esa mañana. Pero algo mucho más oscuro que un simple asesinato ocurrió en la plantación Duval. Algo que hizo que 47 personas acordaran, sin una sola palabra pronunciada, llevar un secreto a sus tumbas. Lo que realmente sucedió en esa plantación involucra una planificación meticulosa, conocimientos prohibidos traídos de las islas del Caribe y una forma de venganza tan metódica y calculada que la forense moderna tardaría décadas en entender cómo se logró. Lo curioso de Luisiana en 1847 es que todos llevaban registros. Los dueños de plantaciones documentaban todo con precisión minuciosa. Cada fardo de algodón, cada esclavo comprado, cada fanega de maíz cosechada. Era una sociedad construida sobre libros mayores y manifiestos, sobre la fría aritmética del sufrimiento humano traducida en márgenes de ganancia, lo que hace que lo sucedido en la plantación Duval sea aún más perturbador, porque durante 3 semanas en septiembre de ese año, los registros simplemente se detienen. No hay pesos de algodón, no hay registros de disciplina, no hay llamadas matutinas. Solo páginas en blanco donde debería haber habido una contabilidad cuidadosa, como si alguien hubiera borrado deliberadamente esas semanas de la historia. La plantación Duval se extendía por 1,100 acres de tierra fértil en el delta, situada a 7 millas al sureste de Nueva Orleans, donde el río Mississippi se curva como una espina rota. El suelo allí era tan oscuro y rico que parecía casi negro cuando estaba húmedo, el tipo de tierra que podía hacer crecer algodón tan alto como el hombro de un hombre. Cipreses bordeaban el río, con sus rodillas emergiendo del agua como centinelas antiguos, y en la quietud húmeda del final del verano, el aire colgaba tan espeso que se podía masticar. Henry Duval había heredado la propiedad de su padre en 1843, junto con 63 esclavos y una reputación de eficiencia brutal. Era un hombre delgado con ojos pálidos que parecían mirar a través de las personas en lugar de mirarlas, y dirigía su plantación con el cálculo frío de alguien que veía a los seres humanos como nada más que maquinaria que ocasionalmente requería mantenimiento. Los esclavos en la plantación Duval trabajaban horas más largas que la mayoría en la parroquia de Jefferson, y el capataz, un georgiano de cuello grueso llamado Raúl Beaumont, imponía la disciplina con un látigo de cuero trenzado que había nombrado Redención. La casa de la plantación se erguía en una ligera elevación con vista a los campos, una estructura de 2 pisos con columnas blancas y un porche envolvente, donde Duval se sentaba por las tardes, bebiendo bourbon y observando el sol ponerse sobre el algodón que lo haría rico. Su esposa había muerto en el parto 3 años antes, y su hijo, un chico pálido y enfermizo llamado Lucien, era criado por una esclava de la casa llamada Esperanza, quien había perdido a su propio hijo la misma semana en que la esposa de Duval había fallecido. Entre las 63 almas que laboraban en esos campos, había una que se destacaba de una manera que hacía que incluso los otros esclavos se sintieran incómodos. Su nombre en los libros era simplemente Elías, adquirido de un plantador en quiebra en Baton Rouge en el verano de 1844, por el precio inusualmente bajo de $300. La razón del descuento era inmediatamente aparente. Elías era un albino, su piel tan pálida como la de cualquier hombre blanco, su cabello del color del lint del algodón, sus ojos de un rosa impactante que parecía brillar en ciertas luces. Tenía 24 años, era alto y de complexión poderosa, pero esa piel blanca lo marcaba como otro, como algo equivocado, como algo que existía entre mundos. En las chozas de los esclavos lo llamaban fantasma por su apariencia, y porque se movía con un silencio inquietante, apareciendo y desapareciendo sin sonido. Algunos decían que su madre había sido maldecida. Otros afirmaban que estaba tocado por espíritus, pero la verdad
como sabían varios de los esclavos mayores, era más práctica y más aterradora. La madre de Elías había sido una curandera en Haití antes de ser capturada y llevada a Luisiana. Le había enseñado a su hijo todo lo que sabía sobre plantas, sobre venenos, sobre el cuerpo humano y cómo podía ser manipulado mediante la aplicación cuidadosa de conocimientos que los médicos blancos descartaban como superstición. Elías mismo rara vez hablaba. Trabajaba los campos con una intensidad metódica, nunca quejándose, nunca aminorando el paso, sus extraños ojos fijos en algún punto distante que solo él podía ver. Los otros esclavos le daban un amplio espacio, no porque lo temieran exactamente, sino porque reconocían algo en él que los hacía sentir profundamente incómodos, una paciencia que parecía infinita, una quietud que sugería pensamientos moviéndose bajo la superficie como corrientes en aguas profundas. El verano de 1847 había sido particularmente brutal. El calor presionaba como un peso físico, y la humedad era tan espesa que la ropa nunca se secaba del todo. Para agosto, 3 esclavos habían colapsado por agotamiento por calor, y uno, un hombre mayor llamado Mateo, había muerto con la cara contra las rosas del algodón, sus dedos aún aferrando la media bolsa llena que arrastraba detrás de él. Duval había mandado remover el cuerpo antes del atardecer y había recortado las raciones de cada esclavo en una cuarta parte, alegando que la muerte de Mateo le había costado horas valiosas de trabajo durante la temporada pico de cosecha. Fue en esta atmósfera de desesperación exhausta que la gente comenzó a notar cambios en su entorno, aunque en ese momento nadie los conectó con Elías. El agua del pozo comenzó a saber ligeramente amarga, aunque no lo suficiente como para rechazarla en el calor opresivo. Varios de los perros de la plantación murieron de repente echando espuma por la boca, y Beaumont lo atribuyó a la rabia, aunque ningún otro animal en la zona mostraba signos de la enfermedad. Los insectos parecían más numerosos de lo usual, particularmente moscas y mosquitos, y varios esclavos desarrollaron erupciones que el médico de la plantación atribuyó al calor y la mala higiene. El mismo Duval comenzó a quejarse de dolores de cabeza a principios de agosto. Se volvió más irritable de lo usual, más rápido para enojarse, más violento en sus castigos. Esperanza, quien le llevaba sus comidas, notó que comía menos, que sus manos temblaban a veces cuando levantaba su vaso de bourbon, que se sentaba en el porche durante horas mirando a la nada. Ella mencionó esto a Mateo, uno de los jornaleros quien había estado en la plantación más tiempo que nadie, y Mateo le dijo algo que la heló. El amo está siendo preparado. Alguien lo está preparando. Elías había estado trabajando en la sección del campo más cercana a la casa ese verano, lo suficientemente cerca como para observar las rutinas de Duval, lo suficientemente cerca como para notar cuándo el amo tomaba sus comidas, cuándo bebía su bourbon, cuándo visitaba la letrina detrás del edificio principal. Varios esclavos reportaron más tarde que Elías había estado recolectando cosas, ciertas plantas de los bosques, corteza de árboles específicos, raíces que secaba al sol y molía en polvo. Cuando le preguntaban qué hacía, simplemente decía que estaba haciendo medicina para sus articulaciones, que le dolían por el trabajo, pero Mateo lo sabía mejor. Su abuela había sido de las islas y le había enseñado a reconocer las señales de alguien practicando lo que ella llamaba trabajo lento. La aplicación cuidadosa y metódica de sustancias naturales que podían alterar la química corporal de una persona con el tiempo, debilitándola, haciéndola susceptible a condiciones que parecerían naturales para cualquier médico que la examinara. Mateo recordaba a su abuela diciendo que los mejores venenos eran los que mataban tan lentamente que la víctima nunca sospechaba que estaba siendo envenenada, que dejaban el cuerpo en un estado que imitaba una enfermedad natural. La noche del 7 de septiembre, un jornalero llamado Samuel afirmó que había seguido a Elías al bosque, más allá de los campos de algodón. Dijo que había observado desde detrás de un árbol de goma dulce, mientras Elías se arrodillaba junto al arroyo y lavaba cuidadosamente sus manos y antebrazos con una mezcla que olía aguda y medicinal. Luego Elías sacó un pequeño atado de tela de su bolsillo y lo desató, revelando material vegetal seco que esparció en el agua mientras movía los labios en lo que parecía una oración, pero que podría haber sido un simple conteo. Samuel dijo que cuando Elías se levantó, miró directamente al árbol donde Samuel se escondía, y aún en la oscuridad, esos ojos pálidos lo encontraron inmediatamente. Elías no dijo nada, simplemente lo miró por un largo momento antes de girar y caminar de vuelta a las chozas. Y Samuel entendió en ese momento que Elías sabía que había sido observado y no le importaba. Samuel contó esta historia solo a 3 personas,
jurándoles secreto. Dentro de 2 días, los 3 pidieron ser reasignados a trabajos diferentes, lo más lejos posible de Elías. Beaumont accedió sin hacer preguntas, tal vez sintiendo algo en sus rostros que lo hacía incómodo indagar detalles. Henri Duval no notó nada de esto. Su atención en septiembre estaba consumida por los precios del algodón y cálculos de rendimiento, aunque su capacidad para enfocarse se estaba volviendo cada vez más deteriorada. Sus dolores de cabeza se habían intensificado y había comenzado a experimentar episodios de mareos y náuseas. El médico de la plantación, un hombre anciano llamado Hiram Landry, lo examinó 2 veces y no encontró nada obviamente malo, aunque notó que el pulso de Duval parecía débil e irregular. Su piel había tomado un tono grisáceo y sus ojos parecían ligeramente ictéricos. El doctor Landry prescribió descanso y una reducción en el consumo de bourbon, consejo que Duval ignoró. Lo que el doctor no sabía, lo que nadie sabía excepto Elías, era que durante 3 meses, pequeñas cantidades de extractos de plantas cuidadosamente preparados habían estado llegando a la comida y bebida de Duval, no lo suficiente como para causar enfermedad inmediata, pero lo suficiente para debilitar gradualmente su sistema cardiovascular, para hacer sus vasos sanguíneos más frágiles, para alterar su química sanguínea, de maneras que se volverían catastróficas, bajo las condiciones adecuadas. Elías había aprendido de su madre que el cuerpo humano podía ser manipulado como cualquier otro sistema, que con paciencia y conocimiento, una persona podía ser reducida a un estado donde un desencadenante final causaría un colapso sistémico completo. Las plantas que Elías usó no eran exóticas ni raras. Raíz de hierba mora, que crecía abundantemente en Luisiana y que en dosis pequeñas podía causar sangrado interno. Raíz de serpiente blanca, que afectaba la coagulación sanguínea. Hojas de dedalera, que disruptaban el ritmo cardíaco. Raíz de cicuta acuática, que en cantidades mínimas podía dañar los vasos sanguíneos. Cada sustancia fue medida con cuidado, cronometrada con precisión, administrada a través de Esperanza, quien llevaba las comidas de Duval, y quien había perdido a su propio hijo por la crueldad del amo, y quien no hizo preguntas cuando Elías le dio frascos diminutos de líquido claro para agregar al decantador de bourbon. Para principios de septiembre, el cuerpo de Duval era una bomba de tiempo biológica, su sistema cardiovascular tan comprometido que cualquier estrés significativo podía desencadenar un fallo catastrófico. Todo lo que se necesitaba era el momento adecuado, el desencadenante correcto. El 14 de septiembre, un sábado, Duval tomó una decisión que sellaría su destino, aunque no tenía forma de saberlo en ese momento. Había estado bebiendo desde temprano en la tarde. El bourbon lo hacía más irritable de lo usual, y cuando Beaumont le trajo los pesos de algodón de la semana, estalló en una rabia. Los números estaban bajos en casi un 12% respecto a la semana anterior. Alguien estaba flojeando, alguien le estaba robando con su pereza. Exigió saber quién era responsable del déficit. Beaumont, quien tenía sus propias razones para odiar a Elías y quien tal vez esperaba que dirigir la ira de Duval en otra parte lo librara a él, sugirió que el albino había estado trabajando más lento de lo usual. Era una mentira. La producción de Elías había aumentado en realidad, pero Beaumont vio una oportunidad y la tomó. Duval aceptó esta explicación inmediatamente, tal vez porque confirmaba prejuicios que ya tenía, tal vez porque el bourbon había nublado su juicio, o tal vez porque, como Beaumont, había sentido una vaga incomodidad alrededor de Elías, que no podía articular del todo, pero que ahora podía justificar como sospecha. La orden fue dada. Al amanecer del lunes 15 de septiembre, Elías recibiría 20 latigazos frente a los esclavos reunidos, y sus raciones serían cortadas a la mitad por 2 semanas. Además, sería asignado a trabajar en la sección del campo más cercana a la choza del capataz, donde Beaumont podía vigilarlo directamente. El castigo era excesivo, incluso según los duros estándares de la plantación Duval, y varios de los esclavos mayores intercambiaron miradas preocupadas cuando Beaumont lo anunció esa noche. Habían visto la manera en que Elías se había movido durante el verano, la atención cuidadosa que había prestado a todo a su alrededor, y reconocían las señales de alguien preparándose para algo. Esa noche, nadie durmió bien en las chozas de los esclavos. El aire se sentía cargado, pesado con algo más que humedad. Los perros en las granjas vecinas ladraron continuamente desde la medianoche hasta el amanecer, aunque esto probablemente se debía a una manada de jabalíes salvajes moviéndose por la zona. Varios reportaron más tarde haber oído sonidos que no pudieron identificar, aunque en la oscuridad y el agotamiento, la percepción humana es notoriamente poco confiable.
Esperanza se despertó 3 veces de pesadillas que no podía recordar, cada vez con el corazón acelerado y el sudor empapando su manta delgada. Elías pasó esa noche en su choza al borde de las chozas, preparando el elemento final de su plan. De las vigas, recuperó una pequeña bolsa de cuero que contenía un polvo que había estado preparando durante semanas, una mezcla concentrada de plantas que, inhalada o absorbida a través de membranas mucosas, causaría una vasodilatación rápida y un colapso catastrófico de la presión arterial. El polvo era extremadamente fino, casi como polvo, y podía ocultarse y desplegarse fácilmente. Su madre le había enseñado cómo hacerlo. Le había advertido que era peligroso incluso manejarlo. Le había dicho que solo debía usarse como último recurso, porque una vez desplegado, los resultados eran irreversibles e inconfundibles para quien supiera qué buscar. También preparó un pequeño frasco de vidrio con un líquido claro, otro extracto, diseñado para aplicarse en la piel donde sería absorbido transdérmicamente y causaría una crisis cardiovascular inmediata en alguien cuyo sistema ya estaba comprometido. La combinación de meses de envenenamiento lento seguido de estos dos agentes finales crearía una emergencia médica tan severa y rápida que la muerte sería inevitable, y los síntomas imitarían un evento hemorrágico natural que los médicos de la era no tendrían forma de diagnosticar o tratar adecuadamente. La mañana del lunes llegó con un cielo como metal, martillado y un aire tan quieto que nada se movía, ni siquiera las hojas en los árboles. La temperatura ya era de 29 grados cuando sonó la campana de despertar a las 5, y para cuando los esclavos se hubieron reunido frente a la casa grande, el calor era opresivo, un peso físico que presionaba los hombros y hacía la respiración laboriosa. Duval emergió a su porche a las 6 en punto, vestido con un traje de lino blanco a pesar de la hora temprana. Llevaba su vaso de bourbon, aunque apenas era el alba, y sus ojos estaban inyectados en sangre por la bebida de la noche anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el vaso en la baranda del porche, y su piel tenía un tono grisáceo que sugería que su cuerpo ya estaba en distrés. Beaumont estaba a su lado, el látigo llamado Redención enrollado en sus manos gruesas. Los 63 esclavos se pararon en filas aproximadas frente al porche, sus rostros cuidadosamente inexpresivos, sus ojos enfocados en nada en particular. Esto era supervivencia. No mostrar emoción, no revelar pensamientos, volverse invisible incluso de pie a plena vista. «Sáquenlo al albino», dijo Duval, su voz llevando claramente en el aire muerto, aunque sonaba tensa, como si hablar requiriera esfuerzo. Elías emergió de las chozas caminando lentamente, cada paso medido y deliberado. Estaba sin camisa, su torso pálido casi luminoso en la luz creciente, y había marcas en sus brazos, cicatrices deliberadas que se había hecho a sí mismo durante años, cada una representando a una persona perdida por la crueldad de la esclavitud, cada una un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Sus ojos rosados estaban fijos en Duval con una intensidad que hizo que varios esclavos apartaran la mirada. Se movía con propósito, como alguien acercándose a la culminación de una planificación larga. Se detuvo a 3 metros del porche y se paró perfectamente quieto, sus manos sueltas a los lados, su respiración lenta y regular. En su mano derecha, oculta contra la palma, estaba la pequeña bolsa de cuero con el polvo. En su mano izquierda, escondido contra la muñeca, estaba el frasco diminuto de vidrio. Había practicado este momento en su mente 1000 veces. Había planeado cada movimiento. Había calculado cada riesgo. Beaumont se acercó con el látigo, pero algo hizo que el capataz pausara. Más tarde, le diría al sheriff del condado que se había sentido inquieto, que algo en la quietud de Elías había sido desconcertante, aunque no podía articular por qué. Pero Duval observaba, y el orgullo empujó a Beaumont adelante. «Desnúdenlo de la cintura para arriba y átenlo al poste», ordenó Duval aunque Elías ya estaba sin camisa. 2 esclavos, hombres que habían conocido a Elías por 3 años pero nunca se habían sentido cómodos a su alrededor, se acercaron con cautela. Tomaron sus brazos para llevarlo al poste de azotes, un madero grueso hundido profundamente en la tierra, específicamente para ese propósito. Pero cuando lo agarraron, Elías se retorció de repente rompiendo su agarre con una fuerza sorprendente, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se había movido adelante cerrando la distancia a Duval en 3 pasos rápidos. «No me tocarás», dijo Elías, su voz baja pero llevando claramente. «No con ese látigo, nunca más». El rostro de Duval palideció, luego se sonrojó de rabia. Bajó los escalones del porche, moviéndose hacia Elías con los puños cerrados, su juicio deteriorado por el bourbon y la furia creciente. «¿Te atreves a negarte? ¿Te atreves a hablarme así?»
Esto era exactamente lo que Elías había estado esperando. Duval lo suficientemente cerca para tocarlo, su presión arterial ya elevada por la ira, su sistema cardiovascular comprometido empujado a sus límites por la rabia y el alcohol. Mientras Duval lo alcanzaba, Elías hizo dos movimientos tan rápidos que la mayoría de los testigos más tarde discreparían sobre exactamente lo que habían visto. Primero, aplastó la bolsa de cuero en su mano derecha, liberando el polvo fino directamente en la cara de Duval. El amo inhaló reflexivamente, jadeando en shock y enojo, atrayendo el polvo profundo en sus pulmones, donde sería absorbido rápidamente en su torrente sanguíneo. Segundo, mientras Duval retrocedía tambaleante, tosiendo y escupiendo, la mano izquierda de Elías salió disparada y hizo contacto con el pecho de Duval, justo encima del corazón. El toque duró menos de un segundo, pero fue lo suficientemente largo para que el líquido del frasco roto, que Elías había aplastado contra su propia palma, se transfiriera a la piel de Duval a través de su delgada camisa de lino. El efecto no fue instantáneo, pero fue rápido. El polvo inhalado en los pulmones de Duval causó una vasodilatación severa inmediata, bajando su presión arterial de manera catastrófica. El líquido absorbido a través de su pecho causó que su corazón, ya comprometido, comenzara a latir irregularmente, demasiado rápido y luego demasiado lento, incapaz de mantener una circulación adecuada, y sus vasos sanguíneos, debilitados por meses de envenenamiento lento, comenzaron a romperse internamente. Duval se congeló. Sus manos fueron a su pecho aferrándose al lugar donde Elías lo había tocado. Sus ojos se abrieron con confusión, y el primer borde de terror, y entonces, con todos observando, una mancha roja comenzó a extenderse por el lino blanco de su camisa, directamente donde Elías lo había tocado, pero no había herida externa. Lo que sucedía era una hemorragia interna tan severa que la sangre se estaba forzando a través de los poros de su piel, a través de sus glándulas sudoríparas, filtrándose a través de la piel intacta de una manera que habría sido médicamente imposible, sin la combinación específica de sustancias que Elías había administrado durante meses. La sangre comenzó a correr de la nariz de Duval, de sus oídos, de las comisuras de sus ojos. Su boca se llenó de sangre, mientras el sangrado interno en sus pulmones lo hacía toser chorros oscuros y espesos de ella. Duval retrocedió tambaleante, sus manos aferrándose a su pecho, sus ojos abiertos en confusión y horror naciente. Intentó hablar, pero la sangre salió de su boca en lugar de palabras, espesa y oscura, corriendo por su barbilla y cuello. Miró a Elías con una expresión que mezclaba incomprensión con terror, y Elías miró de vuelta con ojos que sostenían algo que podría haber sido satisfacción. Podría haber sido vindicación, podría haber sido simple reconocimiento de que una acción largamente planeada finalmente se había ejecutado. «Camina al campo», dijo Elías en voz baja, su voz firme. «Camina al centro de tu algodón donde has construido tu riqueza sobre nuestros cuerpos. Camina allí y sabe lo que has hecho». Y notablemente, imposiblemente, Duval se giró y comenzó a caminar hacia los campos de algodón. La ciencia médica sugeriría más tarde que estaba en shock, que su cerebro estaba privado de oxígeno, que actuaba por algún impulso autonómico final. Pero en ese momento, parecía como si estuviera obedeciendo la orden de Elías, como si el esclavo albino hubiera tomado control de los momentos finales del hombre moribundo. Los movimientos de Duval eran rígidos, mecánicos, y la sangre continuaba fluyendo de su pecho, de su boca, de su nariz y oídos, empapando su traje blanco hasta que estuvo enteramente rojo. Dejó un rastro de gotas carmesíes en el polvo, cada una marcando su camino, cada una empapándose en la tierra que había trabajado a los esclavos hasta el agotamiento para cultivar. Beaumont se quedó paralizado, su boca moviéndose sin sonido. Los esclavos reunidos observaron en silencio, y aunque muchos de ellos odiaban a Duval, con una intensidad que los había sostenido a través de años de brutalidad, lo que vieron en ese momento fue algo más allá de un simple asesinato. Era una ejecución, metódica y planeada, llevada a cabo por alguien que había pasado meses preparándose, quien había usado conocimiento que la mayoría de ellos no poseía, quien había convertido el cuerpo del amo en un arma contra sí mismo. Duval alcanzó el borde del campo de algodón y se abrió paso entre las hileras, las altas plantas tragándoselo de la vista. Pero los esclavos podían rastrear su progreso por el balanceo de las copas de algodón, por los sonidos húmedos que llevaban a través del aire quieto de la mañana, por los cuervos que de repente estallaron del campo en una nube negra, llamando su alarma al cielo indiferente. Elías se quedó inmóvil, observando a Duval desaparecer en el algodón,
Sus manos colgaban a los lados manchadas de rojo por el frasco roto y por donde la sangre de Duval había salpicado sobre él. Su respiración era uniforme, controlada, y su rostro no mostraba emoción alguna. Había planeado este momento por 3 años, desde el día en que había sido comprado y había reconocido en Duval la misma crueldad que había visto en sus dueños anteriores, la misma violencia casual, la misma convicción absoluta de que los seres humanos podían ser poseídos, usados y descartados. Pasaron 10 minutos, 15. El sol aclaró el horizonte, volviendo el cielo de gris a azul pálido, y el calor se construyó con una intensidad que se sentía personal, vindicativa. Nadie se movió, nadie habló. Esperaban, aunque por qué, ninguno de ellos podría haber dicho con certeza. Esperaban ver si Duval emergía del campo. Esperaban ver qué haría Elías a continuación. Esperaban que la realidad se reafirmara y diera sentido a lo que habían presenciado. Finalmente, el balanceo del algodón se aquietó. Los sonidos húmedos cesaron. Un silencio descendió que se sentía absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Elías se giró para enfrentar a los esclavos reunidos. Los miró a cada uno a su vez, sus ojos pálidos moviéndose de rostro en rostro, y entonces habló lo suficientemente claro para que todos oyeran. Murió por su propia crueldad, por años de mala vida, mala bebida, malas elecciones. Su cuerpo cedió porque lo condujo tan duro como nos condujo a nosotros. El doctor no encontrará nada que apunte a nada excepto causas naturales, un evento hemorrágico, un derrame, un fallo cardíaco, algo que su cuerpo siempre iba a hacer eventualmente. Yo solo me aseguré de que sucediera hoy frente a todos ustedes, para que supieran que los monstruos no son invencibles. Son solo hombres y los hombres pueden morir. Entonces Elías caminó a las chozas, recogió sus pocas posesiones y desapareció en el bosque antes de que Beaumont recuperara suficiente presencia de ánimo para intentar detenerlo. Para cuando el capataz organizó cualquier respuesta, Elías se había ido y nunca sería encontrado, a pesar de búsquedas exhaustivas. El aftermath inmediato fue un caos contenido por terror. Beaumont, quien finalmente había recuperado la capacidad de moverse, quería correr al campo inmediatamente para verificar a Duval, pero algo, llámalo instinto, llámalo la parte primal del cerebro que reconoce el peligro antes de que el pensamiento consciente pueda procesarlo, lo mantuvo clavado al lugar por varios minutos más. Cuando finalmente se forzó a moverse, agarró a 3 esclavos que consideraba hombres confiables, quienes habían estado en la plantación por años, quienes nunca habían causado problemas, y les ordenó bajo amenaza de pistola que lo acompañaran al campo. Siguieron el rastro de gotas de sangre que Duval había dejado, las manchas carmesíes ya volviéndose marrones al sol, cada una marcando su camino como un sendero de migas terrible. Las plantas de algodón eran más altas de lo usual ese año, casi 2 metros, y moverse entre las hileras se sentía como caminar por un laberinto. Las hojas rozaban su piel con un sonido como susurros, y las moscas habían comenzado a reunirse, su zumbido creciendo más fuerte mientras el grupo se adentraba más en el campo. Encontraron a Duval en un claro en el centro del campo, en un lugar donde el algodón había sido plantado en un patrón circular alrededor de un espacio de quizás 3 metros de diámetro. Estaba acostado de espaldas, sus brazos extendidos ampliamente, sus piernas rectas. Su traje blanco ahora estaba enteramente rojo, empapado de sangre, y más sangre se había acumulado debajo de él, empapándose en la tierra en una mancha oscura que permanecería visible por semanas. Pero fue su rostro lo que hizo que 2 de los 3 esclavos se giraran y corrieran inmediatamente, dejando a Beaumont y al hombre restante, el esclavo mayor llamado Mateo, mirando hacia abajo en horror. La piel de Duval era blanca como papel, tan pálida que era casi translúcida, drenada de sangre a un grado que parecía imposible. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba al cielo, pero estaban velados y sin color. Su boca colgaba floja, y su lengua parecía decolorada. Cada pulgada visible de piel estaba cubierta de diminutos puntos rojos, petequias, donde los capilares habían reventado y sangrado debajo de la superficie. La sangre se había secado en chorros de su nariz, sus oídos, las comisuras de sus ojos, su boca. Pero a pesar del horror obvio de su muerte, a pesar de lo que debió haber sido agonizante mientras sus vasos sanguíneos reventaban a lo largo de su cuerpo, el rostro de Duval no mostraba ni dolor ni miedo. En cambio, parecía casi pacífico, casi relajado, y esto fue quizás el detalle más perturbador de todos. La expresión sugería que en sus momentos finales, su cerebro privado de oxígeno e inundado de endorfinas había experimentado algo como alivio, como liberación,
como si la muerte hubiera sido una misericordia comparada con el terror que lo había griped en esos minutos finales de conciencia. Mateo, quien había visto más muerte en sus 60 años de lo que cualquier hombre debería, miró esa expresión y dijo una sola palabra: veneno. Beaumont preguntó qué quería decir y Mateo sacudió la cabeza. No veneno regular que te mata rápido. Algo lento, algo cuidadoso. Esto tomó planificación, esto tomó conocimiento. Ese fantasma sabía lo que hacía. Lo había estado preparando al amo Duval para este momento durante meses, y ninguno de nosotros lo vio. Un examen por el Dr. Hiram Landry, más tarde esa tarde, confirmaría las sospechas de Mateo, aunque el doctor nunca hablaría de ello públicamente. Landry era lo suficientemente viejo y experimentado como para reconocer las señales de envenenamiento sistemático cuando las veía. El hígado de Duval estaba agrandado y mostraba signos de daño tóxico. Sus riñones estaban inflamados. Su sistema cardiovascular mostraba evidencia de estrés crónico y daño a las paredes de los vasos sanguíneos. La hemorragia masiva que lo había matado no fue espontánea. Fue el resultado final de meses de preparación cuidadosa, la culminación de un plan que había debilitado cada sistema en el cuerpo de Duval, hasta que un desencadenante final pudiera causar colapso completo. El Dr. Landry encontró trazas de material vegetal en los pulmones de Duval, un polvo fino que no pudo identificar, pero que claramente había sido inhalado poco antes de la muerte. Encontró quemaduras químicas en el pecho de Duval, donde alguna sustancia cáustica había sido absorbida a través de la piel. Estimó que Duval había perdido casi 5/4 de galón de sangre, la mayoría internamente, y que la hemorragia había ocurrido a través de miles de capilares reventados a lo largo de todo su cuerpo. Un evento médico tan catastrófico que Landry nunca había visto nada igual en 40 años de práctica. Esto fue asesinato, escribió Landry en sus notas preliminares que selló cuidadosamente y ocultó. Sofisticado, calculado y ejecutado con conocimiento que rivaliza o excede mi propia formación médica. El perpetrador entendía la fisiología humana, entendía la farmacología, entendía exactamente cómo debilitar un cuerpo humano con el tiempo y luego entregar un golpe final que causaría fallo sistémico. Esto no fue el trabajo de un jornalero ignorante. Esto fue el trabajo de alguien con entrenamiento extenso en el uso de sustancias naturales como armas. Pero el Dr. Landry también entendía las implicaciones de hacer tal declaración públicamente. Admitir que un esclavo había poseído el conocimiento y la habilidad para cometer un asesinato tan sofisticado sería admitir que los esclavos no eran los seres ignorantes y childlike que la sociedad blanca insistía que eran. Sería reconocer que el conocimiento podía preservarse y transmitirse incluso bajo las condiciones brutales de la esclavitud, que la resistencia podía tomar formas mucho más sofisticadas que una simple rebelión o escape, que abriría preguntas sobre cuántas otras muertes atribuidas a causas naturales podrían haber sido ejecuciones planeadas cuidadosamente. Así que el Dr. Landry escribió un segundo informe, el oficial que iría al registro público. En esta versión, atribuyó la muerte de Duval a fiebre hemorrágica espontánea, posiblemente relacionada con consumo crónico de alcohol y una debilidad congénita en las paredes de los vasos sanguíneos. No mencionó envenenamiento, no mencionó el polvo en los pulmones o las quemaduras químicas en el pecho. Creó una narrativa que permitiría a la sociedad evitar verdades incómodas. El sheriff del condado, Silas Hargrove, llegó a las 4 de la tarde. Era un hombre práctico con 30 años de experiencia en aplicación de la ley, y abordó la escena con la minuciosidad sistemática que lo había hecho respetado a lo largo de la parroquia de Jefferson. Entrevistó a Beaumont primero, luego a varios de los esclavos de la casa, anotando cuidadosamente cada declaración. Pero las historias que oyó eran contradictorias y confusas. Algunos esclavos decían que Elías había atacado a Duval. Otros decían que Duval había acercado a Elías en ira. Algunos afirmaban que Elías había arrojado algo en la cara de Duval. Otros decían que simplemente lo había tocado. Nadie podía acordar exactamente qué había sucedido en esos segundos cruciales. Cuando el sheriff Hargrove fue a las chozas de los esclavos para examinar la choza de Elías, la encontró vacía de cualquier cosa útil. Las pocas posesiones de Elías, una manta, una taza de hojalata, una camisa de repuesto, aún estaban allí, pero no había evidencia de las preparaciones que debió haber hecho. Ni viales de polvo o líquido, ni plantas secas o raíces, ni herramientas o implementos. O Elías lo había tomado todo consigo, o lo había destruido antes de irse, o tal vez nunca había existido en una forma reconocible como evidencia. Hargrove organizó un grupo de búsqueda inmediatamente.
20 hombres con perros peinaron la plantación y los bosques circundantes, buscando cualquier rastro del esclavo desaparecido. Los perros captaron su olor fácilmente y lo siguieron hasta el borde del río Mississippi, en un banco fangoso donde un solo conjunto de huellas llevaba al agua y desaparecía. Los hombres buscaron ambas orillas por millas en cada dirección, pero no encontraron nada, ninguna huella emergiendo, ningún signo de un cuerpo en el agua, nada. O se ahogó, dijo el sheriff Hargrove, o cruzó el río y siguió moviéndose lo suficientemente rápido como para que los perros perdieran su olor al otro lado. Arrastraron el río por 3 días, más por minuciosidad que por expectativa real de encontrar algo. Nunca encontraron un cuerpo, lo cual no era particularmente sorprendente. El Mississippi era profundo, y tenía corrientes fuertes en lugares, y cuerpos atrapados en escombros sumergidos podrían nunca emerger. Pero varios miembros del grupo de búsqueda creían privadamente que Elías no se había ahogado, que había cruzado el río y ya estaba millas lejos, moviéndose al norte hacia territorio libre, con la misma planificación cuidadosa que había usado para matar a Duval. La pesquisa sobre la muerte de Henry Duval se llevó a cabo el 20 de septiembre, 5 días después de su muerte. La corte en Nueva Orleans estaba llena de curiosos, y el testimonio duró 8 horas. Beaumont describió lo que había visto, aunque su cuenta era vaga y contradictoria en detalles clave. El Dr. Landry testificó sobre sus hallazgos presentando cuidadosamente la narrativa oficial de causas naturales. Varios esclavos fueron llamados a testificar, aunque bajo la ley de Luisiana, su testimonio se daba menos peso que el de testigos blancos, y sus cuentas fueron en gran parte descartadas como confusas y poco confiables. El veredicto fue registrado como muerte por evento hemorrágico espontáneo, causas naturales. Se publicó una recompensa de $500 por la captura de Elías, vivo o muerto, no por asesinato, sino por ser un esclavo fugitivo que había huido de la propiedad legal de su dueño. El sheriff Hargrove envió descripciones a cada condado en Luisiana y a las autoridades en estados vecinos. Los periódicos publicaron cuentas del fugitivo albino y advirtieron a los ciudadanos a estar atentos por un prófugo peligroso. Pero la gente que había estado allí, que había visto lo que realmente pasó, conocía la verdad. En las chozas de los esclavos, hablaban en susurros sobre lo que Elías había hecho, sobre la paciencia y el conocimiento que debió haber tomado, sobre los meses de preparación cuidadosa. Algunos decían que su madre le había enseñado secretos de Haití, conocimiento antiguo sobre plantas y venenos que los médicos blancos no entendían. Otros afirmaban que había aprendido de otros esclavos que habían sido curanderos en África, antes de ser capturados. Unos pocos insistían en que se había enseñado a sí mismo, había experimentado y estudiado y aprendido a través de observación cuidadosa durante años de esclavitud. Esperanza, quien había ayudado inadvertidamente a Elías agregando las sustancias a la comida y bebida de Duval, les contó a los otros algo que los heló. 3 días antes de que sucediera, Elías vino a mí con un pequeño frasco. Dijo que era medicina para los dolores de cabeza del amo, que lo ayudaría a descansar. Me dijo exactamente cuánto poner en el decantador de bourbon, y me hizo repetir las instrucciones 3 veces. Y entonces me miró y dijo, en 3 días estarás libre de él. En 3 días su crueldad termina. No preguntes, no dudes. Solo haz lo que te he pedido. Pensé que quería decir que el amo nos vendería o moriría de causas naturales. No entendí lo que realmente planeaba hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Y lo terrible es que no lo lamento. Ninguno de nosotros lo hace. El joven Lucien Duval nunca se recuperó completamente de esa mañana. El chico había observado todo desde una ventana del piso de arriba. Había visto a su padre morir de una manera que ningún niño debería presenciar, y el trauma dejó cicatrices psicológicas profundas. Dejó de hablar por casi 1 año, y cuando finalmente comenzó a hablar de nuevo, a veces se despertaba gritando de pesadillas sobre el fantasma blanco que hizo sangrar a su padre. Los médicos lo examinaron y no encontraron nada físicamente malo, pero el chico se había retirado a algún espacio interior donde la infancia normal no podía alcanzarlo. Viviría otros 43 años, cuidado por varios parientes, nunca casándose, nunca trabajando, pasando sus días mirando por ventanas y a veces señalando a nada visible, murmurando palabras que nadie podía entender del todo. La plantación fue vendida en subasta 6 meses después. Los esclavos fueron distribuidos entre varios compradores, deliberadamente separados para prevenir que discutieran lo que habían presenciado.
Los nuevos dueños encontraron la propiedad difícil de trabajar. Varios capataces renunciaron dentro de semanas, alegando que los esclavos estaban inquietos e irresponsivos, aunque la razón real probablemente era que la historia de lo sucedido se había extendido, y ningún hombre blanco quería ser la próxima víctima de un tratamiento similar. El campo de algodón donde Duval había muerto fue arado y replantado, pero el suelo en ese círculo central donde su cuerpo había yacido nunca produjo plantas sanas de nuevo. Por 3 temporadas de crecimiento consecutivas, el algodón plantado en ese lugar se marchitó y murió, las hojas volviéndose amarillas y cayendo prematuramente. Expertos agrícolas examinaron el suelo y no encontraron nada obviamente malo, aunque privadamente algunos sugirieron que la cantidad masiva de sangre que se había empapado en la tierra podría haber alterado su química de maneras que inhibían el crecimiento de las plantas. Para 1850, el nuevo dueño había abandonado la propiedad enteramente y los campos volvieron a la naturaleza salvaje. La historia podría haber terminado allí, desvaneciéndose en leyenda local, excepto por lo que emergió años después a través de los testimonios de personas que habían estado allí y que, después de la emancipación, se sintieron libres para hablar más abiertamente sobre lo que habían presenciado y entendido. En 1871, 24 años después de la muerte de Duval, Mateo Ramírez, el mismo Mateo que había entrado al campo con Beaumont esa mañana terrible, estaba muriendo de neumonía en un hospital para libertos en Memphis. Había pasado los años después de la emancipación trabajando como carpintero, viviendo en silencio, criando una familia. Pero en su lecho de muerte, con sus hijos adultos reunidos a su alrededor, de repente comenzó a hablar sobre el 15 de septiembre de 1847, proporcionando detalles que había guardado en silencio por más de 2 décadas. Lo que Mateo reveló fue registrado por un capellán hospitalario llamado Reverendo Marcus Sullivan, quien había hecho una práctica de documentar los últimos testimonios de personas anteriormente esclavizadas, creyendo que sus historias merecían ser preservadas. Los cuadernos de Sullivan, descubiertos en un archivo eclesiástico en 1944, contienen 17 páginas dedicadas a la confesión de Mateo. Según Mateo, los eventos de esa mañana no comenzaron con el confronto entre Elías y Duval. Comenzaron 3 meses antes, en junio de 1847, cuando Elías le pidió a Mateo que lo ayudara con algo. Mateo había sido reacio. Como todos, se había sentido incómodo alrededor del albino, pero Elías le ofreció comida extra de sus propias raciones, y los hijos de Mateo tenían hambre, así que accedió. Elías lo llevó al bosque a medianoche en la noche del solsticio de verano, aunque la significancia de esa noche particular probablemente era más psicológica que práctica. Elías entendía que crear una atmósfera de ritual y secreto aseguraría el silencio de Mateo. Allí, en un claro junto al arroyo, Mateo había observado mientras Elías le mostraba varias plantas creciendo salvajes en los bosques de Luisiana. Conocía cada planta por nombre, dijo Mateo en su lecho de muerte, su voz apenas un susurro. No los nombres que usaban los blancos, sino nombres antiguos, nombres de las islas y de África. Me mostró la hierba mora y me dijo cómo la raíz podía secarse y molerse en polvo, que causaría sangrado interno si se tomaba en pequeñas cantidades con el tiempo. Me mostró la raíz de serpiente blanca y explicó cómo envenenaba la leche de las vacas que la comían y cómo ese mismo veneno podía extraerse y usarse para adelgazar la sangre de un hombre hasta que no coagulaba correctamente. Me mostró la dedalera y describió cómo podía hacer que un latido cardíaco fuera irregular, debilitándolo durante meses hasta que estuviera listo para fallar. Me mostró la cicuta acuática y demostró cómo preparar la raíz para que dañara los vasos sanguíneos sin matar inmediatamente. Mateo dijo que Elías había estado recolectando estas plantas desde su llegada a la plantación 3 años antes, aprendiendo el paisaje, identificando las especies que necesitaba, esperando la oportunidad adecuada. Me dijo que lo había hecho antes, dijo Mateo. Me dijo que su madre le había enseñado porque sabía que como albino, siempre sería tratado peor que otros esclavos, siempre sería considerado extraño y amenazante. Siempre sería el primero culpado cuando algo salía mal. Le enseñó cómo protegerse, cómo contraatacar cuando fuera necesario, cómo usar el conocimiento como arma cuando la fuerza física no bastara. Durante los siguientes 3 meses, dijo Mateo, Elías había preparado sus sustancias con cuidado. Había secado y molido el material vegetal,
Lo había probado en ratas y perros callejeros para determinar dosis apropiadas, había creado mezclas que serían insípidas e incoloras cuando se agregaran a comida o bebida. Había convencido a Esperanza de ayudarlo diciéndole que las sustancias eran medicina, que haría a Duval menos cruel, calmaría sus rabias, haría la vida más fácil para todos ellos. Esperanza le había creído porque quería creerle, porque la alternativa era continuar viviendo bajo la autoridad brutal de Duval. Elías me dijo que la clave era la paciencia. Dijo Mateo, su respiración volviéndose más laboriosa. Dijo que la mayoría de los venenos matan demasiado rápido. Hacen obvio que ha ocurrido un asesinato, pero si debilitas a un hombre lentamente durante meses, haciéndolo enfermar de maneras que parecen enfermedad natural, entonces cuando llega el momento final, cuando entregas la sustancia que causa que su cuerpo debilitado colapse enteramente, parece que simplemente murió de mala salud. Le dijo que había aprendido esto observando a médicos blancos, observando cómo trataban enfermedades, entendiendo que el cuerpo humano era solo un sistema como cualquier otro, y que los sistemas podían manipularse si entendía sus mecanismos. Las sustancias finales que Elías había usado la mañana del 15 de septiembre habían sido la culminación de meses de preparación. El polvo que había arrojado en la cara de Duval era una mezcla concentrada diseñada para inhalarse, entrar al torrente sanguíneo a través de los pulmones y causar vasodilatación rápida, la expansión repentina de vasos sanguíneos que bajaría la presión arterial de manera catastrófica en alguien cuyo sistema cardiovascular ya estaba comprometido. El líquido que había aplicado al pecho de Duval era un extracto que podía absorberse a través de la piel, especialmente piel delgada como la que cubre el pecho, y que causaría que el corazón latiera erráticamente, fallando en bombear sangre efectivamente. Me dijo que la hemorragia sería espectacular, dijo Mateo. Dijo que el cuerpo de Duval estaba tan debilitado que cuando estas sustancias finales hicieran efecto, los vasos sanguíneos a lo largo de su cuerpo reventarían. Dijo que se vería imposible, se vería como algo sobrenatural, pero era solo química y biología. Dijo que era justicia entregada en la única forma disponible para alguien sin recurso legal, sin derechos, sin protección bajo la ley. Dijo que era matemática, equilibrando una ecuación donde la vida y libertad de un hombre habían sido robadas, así que la vida de otro hombre sería tomada en retorno. Mateo murió 3 horas después de terminar su cuenta, y el reverendo Sullivan selló el testimonio en un sobre marcado para no abrirse antes de 1900. Su razonamiento, registrado en una carta separada, era que publicar tal cuenta mientras las tensiones raciales permanecieran altas podría poner en peligro a comunidades negras liberadas, al reforzar miedos blancos sobre el conocimiento que poseían las personas esclavizadas. Mejor esperar, razonó, hasta que el tiempo creara suficiente distancia para que la historia se examinara racionalmente, históricamente en lugar de emocionalmente. Pero el testimonio de Mateo no fue la única evidencia que surgió en los años siguientes a la muerte de Duval. En 1878, una historiadora llamada Margaret Chambers estaba investigando registros de plantaciones para un libro sobre el sur, antebellum, cuando descubrió algo inusual en los archivos de la corte de Baton Rouge. Entre los registros de ventas de esclavos de 1844, encontró el recibo por la compra de Elías. La transacción donde Duval lo había adquirido por el precio inusualmente bajo de $300. El nombre del vendedor era René Toussaint, y la anotación junto al nombre de Elías leía: macho albino, edad 21, constitución fuerte, inadecuado para servicio doméstico debido a apariencia perturbadora. Advertencia: dueño anterior fallecido bajo circunstancias sospechosas. Recomendar venta fuera del territorio de Luisiana. Nota adicional: la firma madre era curandera de Saint-Domingue. Examen médico muestra conocimiento de plantas y hierbas. Comprador asume todo riesgo. Margaret Chambers rastreó registros adicionales relacionados con la plantación de Toussaint. Descubrió que el dueño anterior mencionado en la advertencia era un hombre llamado Jacques Boudreau, quien había muerto en marzo de 1844, por lo que el certificado de defunción describía como hemorragia espontánea de todas las membranas mucosas y órganos vitales. 3 esclavos de esa plantación habían sido vendidos inmediatamente después de la muerte de Boudreau, y uno de ellos era Elías. Cuando Chambers intentó rastrear la historia de Elías antes de Boudreau, encontró que los registros se volvían cada vez más escasos y contradictorios, probablemente porque los esclavos a menudo eran deliberadamente mal identificados, o sus registros falsificados para ocultar historias problemáticas.
Un conocimiento de venta listaba su lugar de nacimiento como Haití. Otro afirmaba que había nacido en Nueva Orleans. Un tercero insistía en que había sido comprado de un traficante de esclavos en Mobile. La información conflictiva hacía imposible construir una línea de tiempo coherente, y Chambers comenzó a sospechar que los registros habían sido deliberadamente oscurecidos por traficantes de esclavos que sabían que estaban lidiando con un individuo peligroso, pero querían hacer ventas de todos modos. Lo que sí encontró fue un patrón. En cada ubicación donde Elías había estado esclavizado, encontró reportes de un dueño u overseer muriendo bajo circunstancias inusuales. Una plantación en Luisiana, donde el amo fue encontrado muerto en un granero de tabaco, su cuerpo drenado de sangre por hemorragia interna masiva. Una granja en Alabama donde el cuerpo del capataz fue descubierto en un campo, sin sangre y pálido como mármol. Una desmotadora de algodón en Georgia, donde el dueño colapsó y murió mientras disciplinaba a un esclavo, sangre saliendo de sus ojos y oídos. En cada caso, un esclavo albino había estado presente en la propiedad. En cada caso, ese esclavo había desaparecido o sido vendido poco después de la muerte. Y en cada caso, las autoridades locales habían descartado las muertes como causas naturales, accidentes o resultado de enfermedades tropicales. Nadie quería creer que un esclavo, especialmente uno tan obviamente marcado como un albino, pudiera poseer el conocimiento y la capacidad de planificación para cometer asesinatos tan sofisticados. Margaret Chambers nunca publicó sus hallazgos. Sus notas, descubiertas después de su muerte en 1900, sugieren que se había convencido de que estaba rastreando no una serie de coincidencias no relacionadas, sino un solo individuo moviéndose a través del sur, cambiando de dueños cuando fuera necesario, liquidando cuentas con aquellos que lo trataban más cruelmente, usando el conocimiento pasado por su madre para sobrevivir y ocasionalmente para contraatacar. Pero las implicaciones de tal teoría eran demasiado perturbadoras para el periodo de tiempo, y había sellado su investigación con instrucciones de que no se hiciera pública hasta 1947. Si tengo razón, escribió en su diario privado, Elías representa algo que la sociedad blanca siempre ha temido, pero nunca ha querido reconocer, que las personas esclavizadas poseen inteligencia, conocimiento y agencia igual o superior a la de sus opresores, que recuerdan todo lo que se les hace, que transmiten conocimiento a través de generaciones, que son capaces de planificación sofisticada a largo plazo, que pueden usar las herramientas de la ciencia y la medicina tan efectivamente como cualquier médico entrenado, y que cuando son empujados más allá de la resistencia, pueden entregar justicia en formas que los sistemas legales blancos nunca reconocerían como válidas, pero que son no obstante devastadoramente efectivas. Mientras tanto, reportes de la supervivencia y movimientos de Elías continuaron surgiendo esporádicamente durante los años siguientes a su desaparición. En 1853, un capitán de barco fluvial en el río Ohio reportó haber dado pasaje a un hombre albino que afirmaba ser un esclavo liberado dirigiéndose a Canadá. El capitán notó en su bitácora que el hombre había pagado con monedas de oro, y que sus manos estaban cubiertas de cicatrices que parecían patrones deliberados, posiblemente autoinfligidas como forma de identificación o registro. Fue el pasajero más educado que jamás llevé, escribió el capitán. Pero había algo en su manera que sugería que había visto y hecho cosas que perseguirían a la mayoría de los hombres para siempre. Hablaba poco, pero observaba todo, y tuve la impresión distinta de que estaba catalogando cada detalle del viaje, como si lo estuviera cometiendo a la memoria para algún uso futuro. En 1860, durante la batalla de Shiloh, un cirujano de la Unión llamado Dr. Henry Walsh reportó tratar a un soldado con cicatrices inusuales, quien afirmaba ser un esclavo escapado luchando bajo un nombre asumido. El Dr. Walsh notó que la apariencia del soldado era notablemente pálida, casi albina, y que poseía conocimiento médico que excedía el de la mayoría de los cirujanos de campo. Me asistió en varias amputaciones y demostró técnicas para controlar hemorragias que nunca había visto antes, escribió Walsh. Cuando le pregunté dónde había aprendido tales habilidades, dijo que su madre había sido curandera y le había enseñado todo lo que sabía. Dijo que el conocimiento era la única cosa que no podía quitársele a un esclavo, la única forma de resistencia que era imposible suprimir. El soldado le había dicho a Walsh que luchaba en la guerra no por patriotismo, sino por una creencia de que la destrucción de la esclavitud requería la destrucción de los sistemas económicos y sociales que la sostenían. Dijo que la guerra era justicia entregada a escala nacional,
registró Walsh, los deudas acumuladas de generaciones siendo liquidadas en sangre y fuego. Dijo que había pasado años liquidando cuentas individuales, pero esta guerra liquidaría la cuenta mayor, la que abarcaba millones de vidas robadas y generaciones de sufrimiento. Dijo que sobreviviría la guerra porque había sobrevivido cosas peores, y que cuando terminara, continuaría su trabajo en cualquier forma necesaria. El Dr. Walsh nunca vio al soldado de nuevo después de la batalla, pero mantuvo notas detalladas sobre sus conversaciones, notas que serían descubiertas en 1920 y agregarían al cuerpo creciente de evidencia de que alguien coincidiendo con la descripción de Elías había sobrevivido su escape de Luisiana y había continuado moviéndose a través de la historia americana, adaptándose a circunstancias cambiantes pero manteniendo el mismo propósito central. En 1876, una maestra misionera en una escuela para libertos en Carolina del Sur reportó a un visitante inusual que vino a observar sus clases. Lo describió en una carta a sus patrocinadores como un negro notablemente pálido con cabello blanco y ojos rosados, quien afirmaba haber nacido en esclavitud, pero quien poseía educación que rivalizaba o excedía la mía. La maestra Sarah Grimke escribió que el visitante había donado una suma sustancial de dinero a la escuela, más de $200 en oro, y le había dicho algo que encontró tanto inspirador como inquietante. Dijo que la educación era la clave para asegurar que los crímenes de la esclavitud nunca se olvidaran o repitieran, escribió Grimke. Dijo que cada niño que aprendía a leer y escribir era un testigo que podía testificar a la historia, que podía preservar la memoria a través de generaciones, que podía asegurar que la verdad eventualmente prevaleciera sobre las mentiras que habían sostenido la esclavitud. Pero también dijo algo más oscuro. Dijo que algunas deudas nunca podían pagarse completamente, que algunos crímenes eran tan grandes que la justicia solo podía aproximarse, nunca lograrse. Dijo que había pasado su vida tratando de equilibrar cuentas que eran fundamentalmente imposible equilibrar, y que la frustración de esa tarea imposible era su propia forma de tortura. Le pregunté por qué continuaba si creía que la tarea era imposible, y me miró con ojos que parecían mucho más viejos que su edad aparente y dijo, porque alguien debe, porque la memoria debe honrarse, porque los muertos merecen que su sufrimiento sea reconocido, incluso si no puede deshacerse. Estos reportes dispersos, recolectados por varios investigadores a lo largo de las décadas, nunca sumaron prueba definitiva de que un solo individuo había sobrevivido desde 1844 a través de 1876 y más allá. Podrían explicarse como diferentes personas con apariencias similares y fondos similares, pero tomados juntos sugerían algo más, que Elías había escapado exitosamente, se había dirigido al norte, había sobrevivido la guerra civil y había continuado viviendo con el conocimiento de lo que había hecho y lo que le habían hecho. La evidencia más perturbadora emergió en 1908, 61 años después de la muerte de Duval, cuando el río Mississippi inundó catastróficamente, sumergiendo grandes porciones de la parroquia de Jefferson bajo 15 pies de agua fangosa. Cuando las aguas retrocedieron 3 semanas después, el paisaje había sido alterado fundamentalmente. El río había saltado sus bancos y tallado un nuevo canal, exponiendo secciones de tierra baja que habían estado bajo agua o enterradas en limo por décadas. Entre los escombros y el lodo dejado atrás, trabajadores limpiando cerca del sitio de la vieja plantación Duval hicieron un descubrimiento que reiniciaría la investigación en eventos de 60 años antes. Enterrado en un banco de lodo, envuelto en tela aceitada y sellado en una caja de metal que los había protegido del daño por agua, encontraron los diarios personales de Henri Duval, cubriendo el período desde enero de 1847 hasta el 14 de septiembre de 1847, el día antes de su muerte. Los diarios fueron entregados a la Sociedad Histórica del Condado, donde yacieron por 3 años antes de que alguien los leyera cuidadosamente. Cuando finalmente fueron examinados por un historiador local llamado Thomas Everett en 1911, revelaron detalles que cambiaron fundamentalmente la comprensión de lo que había sucedido en septiembre de 1847. Según sus entradas de diario, Duval había estado consciente de que algo andaba mal con su salud. Comenzando a fines de junio de 1847, describió experimentando dolores de cabeza persistentes, episodios de mareos y fatiga inusual. Había consultado al Dr. Landry múltiples veces, pero el doctor no había encontrado nada obviamente malo y había atribuido los síntomas a estrés y bebida excesiva. Duval había aceptado inicialmente este diagnóstico, pero a medida que las semanas progresaban,
y sus síntomas se intensificaban, había comenzado a sospechar que algo más sucedía. Comienzo a temer que he sido envenenado, escribió Duval el 15 de agosto. Mis síntomas no coinciden con ninguna enfermedad natural que haya experimentado o leído. Los dolores de cabeza vienen y van sin patrón. Mi visión se nubla inesperadamente. Siento debilidad en mis miembros sin causa obvia. Y lo más perturbador, he notado pequeñas manchas de sangre apareciendo en mi almohada por las mañanas, como si estuviera sangrando de mi nariz o boca durante el sueño, aunque nunca lo siento sucediendo. El doctor Landry descarta mis preocupaciones y sugiere que estoy imaginando cosas, pero conozco mi propio cuerpo, y algo está sistemáticamente mal con él. Las entradas de diario de fines de agosto y principios de septiembre mostraron las sospechas de Duval cristalizándose en certeza. Comenzó a notar todo lo que comía y bebía, tratando de identificar un patrón. Comenzó a sospechar de varios esclavos de manipular su comida, pero su foco seguía regresando a un individuo, aunque parecía reacio a nombrarlo directamente en los diarios. El albino me observa, escribió Duval el 3 de septiembre. Lo veo en los campos y sus ojos me siguen mientras paso cabalgando. Hay algo en esa mirada que me inquieta profundamente. No odio, que podría entender y responder con castigo. No miedo, que sería apropiado y satisfactorio, sino una especie de cálculo paciente, como si me estuviera midiendo para algo, como si estuviera esperando un momento específico que solo él puede reconocer. He considerado venderlo, pero la pérdida financiera sería significativa, y tendría que explicar por qué vendo a un trabajador fuerte en medio de la temporada de cosecha. ¿Qué diría? ¿Que lo temo? ¿Que su mirada me incomoda? Sería objeto de burla. Las entradas del 10 al 14 de septiembre mostraron el estado físico y mental de Duval deteriorándose rápidamente. Describió probando amargor en su bourbon, que no había estado allí antes. Reportó ver sangre en su orina. Notó que sus encías sangraban cuando se cepillaba los dientes, que moretones aparecían en su piel sin memoria de lesión, que su corazón parecía latir irregularmente, saltando latidos y luego acelerando para compensar. La entrada final, fechada el 14 de septiembre, la noche antes de su muerte, apenas era legible. La caligrafía temblorosa e irregularmente creciente a medida que progresaba la entrada. Ahora sé lo que me está pasando. Consulté un texto médico que el doctor Landry dejó después de su última visita, e identifiqué mis síntomas como consistentes con envenenamiento sistemático por sustancias basadas en plantas. La combinación específica sugiere a alguien con conocimiento sofisticado de farmacología, mucho más allá de lo que cualquier esclavo debería poseer. Pero recuerdo ahora que cuando compré al albino de Toussaint, el vendedor me advirtió que la madre del esclavo había sido una especie de curandera o mujer medicina de Haití. Lo descarté como tontería supersticiosa, pero ahora entiendo que era una advertencia. Debería haberla echado. El albino me ha estado envenenando por meses, cuidadosamente y metódicamente, debilitando mi cuerpo en preparación para alguna acción final. Puedo verlo claramente ahora, aunque la realización llega demasiado tarde para salvarme. Ha estado usando a Esperanza para entregar las sustancias en mi comida y bebida. La niña inocente, no entendiendo que es un instrumento de asesinato, ha sido paciente de maneras que no puedo abarcar, esperando meses para lograr su objetivo, mostrando una capacidad para planificación a largo plazo que contradice todo lo que me han enseñado sobre las capacidades mentales de su raza. Podría reportar mis sospechas al sheriff Hargrove, pero ¿qué prueba tengo? Un sentimiento de ser observado. Sospechas vagas sobre un esclavo albino. El sheriff pensaría que soy paranoico o borracho. Podría liberar a todos mis esclavos y huir. Podría abandonar esta plantación y empezar de nuevo en otro lugar. Pero mi orgullo no lo permite. He construido este lugar con mis propias manos. He creado riqueza de la nada, y no seré expulsado de él por un esclavo. No importa cuán astuto o peligroso. Mañana lo confrontaré públicamente. Lo haré azotar frente a todos los otros. Reafirmaré mi autoridad, mostraré que no tengo miedo. Tal vez esto forzará su mano prematuramente, antes de que cualquier acción final que haya planeado esté lista. O tal vez ya estoy condenado y mañana simplemente será el día en que mi cuerpo debilitado finalmente falle. Si es así, rezo para que mi muerte sirva como advertencia para otros. Nunca subestimes a los esclavizados. Recuerdan todo, aprenden todo, y con el conocimiento adecuado y suficiente paciencia, pueden destruirte tan seguramente como cualquier ejército, tan exhaustivamente como cualquier enfermedad. Thomas Everett, quien descubrió estas entradas de diario, quedó profundamente perturbado por lo que revelaban.
A diferencia de la narrativa oficial construida en 1847, una narrativa de ataque no provocado por un esclavo violento, las palabras propias de Duval probaban que había entendido exactamente lo que se le estaba haciendo. Había identificado a Elías como el perpetrador y había tomado una decisión consciente de confrontarlo de todos modos, impulsado por orgullo y por una renuencia a admitir que un esclavo podía superarlo en astucia. Everett comenzó a investigar más, buscando cualquier otra documentación que pudiera arrojar luz sobre los eventos. Encontró las notas selladas del forense de 1847 que el Dr. Landry había ocultado. Leyéndolas junto al diario de Duval, creó un cuadro completo de lo que había sucedido. Meses de envenenamiento cuidadoso usando extractos de plantas, culminando en una aplicación final de sustancias que desencadenaron hemorragia catastrófica en un cuerpo que había sido sistemáticamente debilitado y preparado para exactamente ese resultado. Lo que emerge de estos documentos, escribió Everett en su análisis, no es una historia de venganza sobrenatural o justicia divina, sino un estudio de caso en asesinato sofisticado, llevado a cabo por alguien con conocimiento extenso de fisiología humana y farmacología. Elías no era un monstruo o un fantasma o un ser sobrenatural, era simplemente un hombre altamente inteligente, quien había sido enseñado conocimiento valioso por su madre, y quien usó ese conocimiento para sobrevivir en un sistema diseñado para destruirlo. Cuando ese sistema amenazó con destruirlo a través de castigo excesivo, se defendió en la única manera disponible para él, eliminando la amenaza. Everett publicó sus hallazgos en 1912 en una monografía de edición limitada titulada La venganza del albino, un estudio en asesinato antebellum. El libro se vendió pobremente, y fue en gran parte descartado por historiadores mainstream como sensacionalista, aunque profesionales médicos que lo leyeron reconocieron la precisión del análisis de Everett sobre la metodología de envenenamiento. El libro captó la atención de varios investigadores interesados en las maneras en que las personas esclavizadas habían resistido su bondage y contribuyó a una comprensión creciente de que la resistencia tomaba muchas formas, no todas dramáticas o inmediatamente visibles. Una de estos investigadores, una antropóloga llamada doctora Sarah Osgood, viajó a Haití en 1919 para investigar las tradiciones de curación y medicina vegetal que podrían haber sido pasadas a personas como la madre de Elías. Allí entrevistó a varios curanderos tradicionales quienes confirmaron que tal conocimiento había existido, de hecho, y había sido preservado cuidadosamente, incluso después del Paso Medio. Los curanderos con quienes hablé describieron conocimiento farmacológico extenso, que había sido desarrollado durante siglos en África y refinado en el Caribe, escribió la doctora Osgood en sus notas de campo. Podían identificar cientos de plantas a la vista, y conocían sus propiedades, cuáles podían curar, cuáles podían matar, cuáles podían usarse en combinación para lograr efectos específicos. Este conocimiento se consideraba sagrado, y típicamente se pasaba solo de padre a hijo, o de maestro a aprendiz dentro de sociedades secretas. El hecho de que una mujer esclavizada enseñara tal conocimiento a su hijo sugiere que entendía que él necesitaría cada ventaja posible para sobrevivir. La investigación de la doctora Osgood confirmó que las sustancias que Elías había usado eran todas nativas de Luisiana o podían encontrarse creciendo salvajes en la región. Hierba mora, raíz de serpiente blanca, dedalera y cicuta acuática, eran todas plantas comunes que personas conocedoras entendían que podían ser peligrosas si se usaban impropiamente o efectivamente si se usaban con intención. La sofisticación radicaba no en usar sustancias exóticas o raras, sino en entender dosis, timing y combinaciones que lograrían el efecto deseado sin ser inmediatamente obvias. Lo que Elías logró requirió conocimiento extenso, observación cuidadosa, planificación meticulosa y paciencia extraordinaria, concluyó la doctora Osgood. También requirió una voluntad de aceptar que podría morir en el intento, que su plan podría descubrirse, que podría enfrentar tortura y ejecución si era capturado. El hecho de que tuviera éxito, que escapara, y que aparentemente sobreviviera por décadas después sugiere un nivel de inteligencia, coraje y determinación que debería forzarnos a reconsiderar cada suposición que hemos hecho sobre las capacidades y agencia de las personas esclavizadas. La pieza final del rompecabezas emergió de la manera más inesperada, a través de una fuente que inicialmente parecía cuestionable, pero que ultimately proporcionó confirmación crucial de toda la narrativa.
En 1944, 97 años después de la muerte de Duval, un paquete llegó a la Sociedad Histórica de la Parroquia de Jefferson, con matasellos de Toronto, Canadá. Había sido enviado anónimamente y contenía una carta manuscrita junto con un pequeño diario encuadernado en cuero. La carta era breve y escrita en caligrafía cuidadosa y educada. Les envió el diario personal de un hombre que se llamaba a sí mismo Elías, aunque ese no era su nombre de nacimiento. Encontré este diario entre las posesiones de mi abuelo después de su muerte el año pasado. Mi abuelo era un conductor en el ferrocarril subterráneo y ayudó a muchos esclavos escapados a llegar a Canadá en los años antes y durante la Guerra Civil. Elías fue uno de esos a quienes ayudó, y permanecieron amigos hasta la muerte de mi abuelo en 1890. Elías le dio este diario poco antes de su propia muerte en 1892, pidiendo que se preservara y eventualmente se hiciera público, una vez que suficiente tiempo hubiera pasado para que la verdad pudiera contarse sin poner en peligro a nadie. Creo que suficiente tiempo ha pasado ahora. Las personas descritas en estas páginas están muertas hace mucho. El sistema que representaban ha sido destruido, pero la historia merece ser conocida, tanto como testimonio de la resistencia de un hombre, como advertencia sobre lo que los seres humanos se vuelven capaces cuando son empujados a extremos. El diario en sí era notable. Escrito en una mano prolija y precisa, cubría la vida de Elías desde aproximadamente 1841 hasta 1890. Aunque no era un diario, sino una serie de entradas reflexivas escritas en varios puntos durante casi 50 años, las entradas no estaban fechadas precisamente, pero marcadas por ubicación y por eventos significativos. Las entradas más tempranas describían la infancia de Elías en Haití, donde su madre, una mujer de ascendencia mixta africana y europea, quien había nacido libre pero fue esclavizada más tarde durante upheavals políticos, le había enseñado todo lo que sabía sobre curación y plantas. Le había enseñado a leer y escribir en secreto, usando una Biblia que había ocultado. Le había enseñado sobre el cuerpo humano, sobre cómo funcionaba y cómo podía fallar. Y le había enseñado algo más, algo que daría forma al resto de su vida. Mi madre me dijo que el conocimiento era poder, escribió Elías en una de las entradas más tempranas, pero que para alguien como yo, marcado por mi piel blanca como diferente, tratado con sospecha y miedo por negros y blancos, el conocimiento tenía que ser conocimiento oculto, aplicado cuidadosamente y con moderación. Dijo que nunca podría vivir como un hombre normal, nunca sería completamente aceptado por ninguna comunidad, siempre sería visto como extraño y amenazante. Por lo tanto, tenía que hacer de mi extrañeza mi fuerza. Tenía que convertirme en alguien que entendía más que otros, que podía ver patrones que ellos no veían, que podía planear más adelante de lo que ellos podían imaginar. Dijo que tendría que ser paciente más allá de la paciencia humana normal y que tendría que aceptar la soledad como el precio de la supervivencia. El diario describía la muerte de la madre de Elías cuando él tenía 17. Muerta por un capataz quien había intentado forzarse sobre ella y a quien ella había envenenado en defensa propia. Elías había sido vendido poco después, comenzando una serie de transacciones que lo llevarían de Haití a Luisiana, a Alabama, a Georgia. Una progresión marcada por violencia y por la creciente voluntad de Elías de usar su conocimiento como arma cuando las circunstancias se volvían intolerables. No quería convertirme en lo que me he convertido, escribió Elías en una entrada de aproximadamente 1845. Quería vivir en silencio, trabajar, tal vez ganar lo suficiente para comprar mi libertad algún día. Pero aprendí que el silencio se interpreta como debilidad, que la sumisión invita a crueldad escalando, que la única cosa que hace que un amo dude es el miedo, no miedo obvio que invitaría a retaliación inmediata, pero miedo sutil, la sensación inquieta de que algo no está del todo bien, que empujar demasiado lejos podría tener consecuencias que no pueden predecirse o controlarse. Aprendí a cultivar ese miedo sutil. Aprendí a estar presente sin ser visible, a observar sin ser visto, a hacer pequeños cambios que se acumulaban con el tiempo en efectos significativos. Y aprendí que cuando fuera necesario, cuando un amo se volviera demasiado peligroso para solo temerse, podía eliminarse de maneras que parecieran naturales e inevitables. Y el diario describía la muerte de Duval en detalle, confirmando todo lo que Mateo y los otros testigos habían sospechado y que el diario propio de Duval había sugerido. Elías había pasado meses envenenando a su amo,
usando extractos de plantas administrados cuidadosamente a través de Esperanza, a quien había manipulado con promesas de que las sustancias harían a Duval menos cruel. El confronto final había sido planeado hasta el más pequeño detalle, cronometrado para ocurrir cuando el cuerpo de Duval estuviera debilitado lo suficiente como para que las sustancias finales causaran fallo inmediato y catastrófico. Sabía que Duval eventualmente decidiría castigarme, escribió Elías. Su tipo siempre lo hace. No pueden tolerar la presencia de alguien que no pueden entender o controlar completamente. Me aseguré de que sus sospechas se enfocaran en mí en el momento adecuado. Cuando mis preparaciones estuvieran completas, cuando su cuerpo estuviera listo para colapsar, quería que viniera a mí para iniciar el confronto, para que lo que siguiera pareciera defensa propia, o al menos provocado por sus propias acciones. Y quería testigos para que lo que había hecho se recordara, para que otras personas esclavizadas supieran que la resistencia era posible, incluso para aquellos que carecían de fuerza física o oportunidades de escape. El diario describía el escape de Elías de Luisiana, viajando de noche, moviéndose a través de pantanos y bosques, eventualmente haciendo contacto con conductores del ferrocarril subterráneo que lo ayudaron a llegar a territorio libre. Había llegado a Canadá a fines de 1847 y había pasado los siguientes varios años trabajando trabajos ocasionales, aprendiendo más, leyendo todo lo que podía encontrar sobre medicina, química y biología, transformándose de alguien que usaba conocimiento folclórico instintivamente en alguien que entendía los principios científicos detrás de ese conocimiento. Me eduqué a mí mismo, escribió Elías, no por amor al aprendizaje por sí mismo, sino por una necesidad de entender lo que había hecho y lo que era capaz de hacer. Necesitaba saber si había matado a Duval a través de algún poder sobrenatural, como algunos de los otros esclavos parecían creer, o a través de simple aplicación de sustancias naturales que cualquier persona entrenada podría usar. La respuesta, descubrí, fue lo último. No había nada sobrenatural en lo que había hecho. Era química y biología y timing cuidadoso. Pero ese conocimiento no me consoló. Si algo, hizo lo que había hecho más perturbador porque significaba que me había convertido en lo que siempre había temido convertirme. Alguien para quien matar no era un último recurso desesperado, sino un problema técnico a resolver a través de planificación y conocimiento. Las entradas de diario de los 1850s describían el servicio de Elías en la guerra civil, luchando bajo un nombre asumido, usando su conocimiento médico para salvar vidas en el campo de batalla, todo mientras luchaba con la contradicción de usar habilidades que había desarrollado para matar a su opresor, para ahora salvar las vidas de soldados, luchando para terminar la opresión. Había sido herido 2 veces, ambas veces recuperándose más rápido de lo que los doctores esperaban, y había sido dado de baja en 1865 con una licencia honorable y una pequeña pensión. Las entradas posteriores de los 1870s a principios de 1890s describían una vida de anonimato silencioso en Canadá, trabajando como herbolario y ocasionalmente como consultor médico informal, nunca anunciando sus servicios, pero desarrollando una reputación entre ciertas comunidades como alguien que entendía la enfermedad y la curación de maneras que doctores convencionales no. Nunca se había casado. Había formado pocas amistades cercanas y había pasado mucho de su tiempo solo, leyendo, pensando y tratando de llegar a términos con lo que había hecho y lo que le había costado. Sobreviví, escribió Elías en una de las entradas finales fechada aproximadamente 1890, cuando habría estado en sus 60. Viví más largo que la mayoría de las personas esclavizadas, más largo que la mayoría de las personas libres, ciertamente más largo que Duval o cualquiera de los otros amos que maté, pero no puedo decir que verdaderamente viví en ningún sentido significativo. Me convertí en un fantasma, mucho antes de que me llamaran por ese nombre. Me vacié a mí mismo para sobrevivir, removí todo lo suave y vulnerable, me transformé en un instrumento de resistencia y venganza, y cuando la necesidad de ese instrumento pasó, cuando la esclavitud terminó y el sistema que me creó fue destruido, encontré que no sabía cómo ser humano de nuevo. Había olvidado cómo sentir alegría, cómo confiar, cómo esperar algo excepto supervivencia. El precio de mi resistencia fue mi humanidad, y no sé si eso fue un intercambio justo, o simplemente el único intercambio disponible para mí. El diario terminaba con una reflexión que era tanto heladora como profundamente triste. Ahora me estoy muriendo. Lentamente pero inevitablemente, mi cuerpo finalmente fallando después de años de abuso y estrés. No tengo remordimientos por lo que hice, pero tampoco satisfacción.
Maté a varios hombres que merecían morir, pero sus muertes no terminaron la esclavitud ni sanaron el daño que causó. Sobreviví cuando millones no lo hicieron. Pero mi supervivencia vino a un costo que solo ahora estoy comenzando a entender completamente. Si hay una lección en mi historia es esta: la opresión crea monstruos en ambos lados. Duval era un monstruo hecho por un sistema que le dijo que tenía el derecho de poseer seres humanos. Me convertí en un monstruo hecho por ese mismo sistema, moldeado por necesidad en algo que podía contraatacar, pero que perdió su humanidad en el proceso. La verdadera tragedia no es que cualquiera de nosotros muriera, sino que el sistema que nos creó a ambos continuara por tanto tiempo, creando tantos monstruos, destruyendo tantas vidas. Rezo para que generaciones futuras aprendan de esta historia, entiendan que sistemas de opresión corrompen a todos los que tocan, y elijan construir algo mejor. La sociedad histórica inicialmente debatió si hacer público el diario de Elías. La evidencia que contenía era perturbadora y desafiaba narrativas cómodas sobre esclavitud y resistencia, pero ultimately decidieron que la verdad, por incómoda que fuera, merecía preservarse y compartirse. El diario fue publicado en 1947, con anotaciones extensas y contexto histórico proporcionado por un equipo de historiadores. Causó considerable controversia, con algunos eruditos alabándolo como una fuente primaria invaluable que proporcionaba insight único en estrategias de resistencia de personas esclavizadas, mientras otros cuestionaban su autenticidad o argumentaban que presentaba un retrato demasiado simpático de un asesino. Pero análisis forense del papel y tinta confirmó que el diario había sido escrito durante un periodo de décadas a mediados y fines del siglo XIX. Análisis de caligrafía coincidió con muestras de otros documentos que podían atribuirse confiablemente al mismo individuo. Y lo más convincente, el diario contenía detalles sobre la plantación Duval, sobre Nueva Orleans en los 1840s, y sobre eventos específicos que solo podrían haber sido conocidos por alguien que estuviera realmente presente. Historiadores, médicos que examinaron el diario quedaron particularmente impresionados por el nivel de conocimiento farmacológico que demostraba. La doctora Elizabeth Hartwell, escribiendo en el Journal of Medical History en 1949, notó que las metodologías descritas en el diario de Elías se alinean perfectamente con lo que ahora entendemos sobre las propiedades tóxicas de las plantas que mencionó. Sus descripciones de dosis, timing y combinaciones muestran comprensión sofisticada de farmacocinética, cómo las sustancias son absorbidas, distribuidas, metabolizadas y excretadas por el cuerpo humano. Esto no fue medicina folclórica o superstición. Esto fue ciencia aplicada llevada a cabo por alguien con educación formal limitada, pero habilidades observacionales excepcionales e inteligencia analítica. La publicación del diario también impulsó a varios descendientes de personas esclavizadas a venir adelante con historias familiares que habían sido pasadas a través de generaciones. Una mujer, Marie Dawson, cuya bisabuela había estado esclavizada en una plantación adyacente a la propiedad Duval, compartió una historia que su antepasada había contado sobre el fantasma blanco que hacía que los amos tuvieran miedo. Mi bisabuela dijo que después de lo que le pasó al señor Duval, los otros dueños de plantaciones en la zona se volvieron mucho más cuidadosos, dijo Marie en una entrevista grabada en 1948. Detuvieron las peores palizas, mejoraron la comida un poco, se volvieron sospechosos de sus bebidas y comidas. Algunos de ellos contrataron catadores de comida como reyes en historias antiguas, usando otros esclavos para probar todo antes de comerlo ellos mismos. El miedo se extendió más allá de solo esa plantación. La idea de que un esclavo pudiera matar a un amo sin dejar evidencia, pudiera usar conocimiento como arma, pudiera planear meses de antemano y ejecutar un asesinato perfecto, esa idea los aterrorizaba. Y ese miedo, dijo mi bisabuela, valía casi tanto como la libertad. No del todo, pero casi, porque por un poco de tiempo, recordaron que éramos seres humanos capaces de pensamiento y planificación y resistencia, no solo propiedad para usarse como quisieran. Otros testimonios recolectados en los 1940s y 1950s sugerían que la historia de Elías, o al menos versiones de ella, se había extendido a través de comunidades esclavizadas a lo largo del sur, convirtiéndose en una leyenda que inspiraba tanto esperanza como cautela.
esperanza porque demostraba que la resistencia era posible, incluso bajo las condiciones más opresivas, cautela porque la historia también ilustraba el terrible costo personal de tal resistencia, la manera en que transformaba a una persona en algo frío y calculador, algo que ya no podía participar completamente en la comunidad humana normal. Investigadores forenses en los 1950s, usando técnicas recién desarrolladas, examinaron muestras de suelo preservadas del sitio donde se había encontrado el cuerpo de Duval. Confirmaron la presencia de concentraciones inusualmente altas de ciertos alcaloides y compuestos vegetales que coinciden con las sustancias que Elías había descrito usando. La concentración era particularmente alta en el área central, donde la sangre se había acumulado, y análisis químico sugirió que estos compuestos habían venido de hecho de las plantas que Elías había mencionado: hierba mora, raíz de serpiente blanca, dedalera y cicuta acuática. Lo que estamos mirando aquí es esencialmente un envenenamiento del siglo XIX, que ahora puede confirmarse usando ciencia forense del siglo XX, escribió el Dr. James Patterson en un artículo de 1954 en Toxicology Today. Las metodologías descritas en el diario de Elías son científicamente sólidas. Las sustancias que usó habrían producido los efectos que describió. La línea de tiempo que delineó, meses de envenenamiento gradual seguido de una dosis final catastrófica, se alinea perfectamente con lo que entendemos sobre toxicidad acumulativa y colapso cardiovascular. Esto no fue suerte o coincidencia. Esto fue deliberado, conocedor y expertamente ejecutado. La última referencia confirmada a Elías apareció en registros de censo canadienses de 1888, donde un hombre coincidiendo con su descripción, descrito como negro albino, edad aproximadamente 64, ocupación herbolario soltero, sin hijos, fue listado viviendo solo en un área rural fuera de Toronto. El censo de 1898 no mostraba tal persona en esa dirección o en cualquier lugar de la región circundante, sugiriendo que Elías había muerto alguna vez en los 1890s, como su diario indicaba. Varios investigadores intentaron localizar su tumba, pero no encontraron registros de entierro bajo el nombre Elías o bajo cualquiera de los varios alias que se sabía que había usado. Aparentemente había muerto como había vivido la mayoría de su vida adulta, anónimamente, dejando rastro mínimo, existiendo en los márgenes del registro oficial. El único registro permanente de su existencia era su diario, el testimonio de aquellos que lo habían conocido, y la muerte cuidadosamente documentada de Henri Duval, el 15 de septiembre de 1847. En 1995, la Sociedad Histórica de la Parroquia de Jefferson erigió un pequeño marcador cerca del sitio donde una vez había estado la plantación Duval. El marcador no menciona a Elías por nombre ni describe las circunstancias específicas de la muerte de Duval, pero reconoce la complejidad del registro histórico. En esta tierra se erigió la plantación Duval, sitio de uno de los incidentes más controvertidos en la historia de la parroquia de Jefferson. En septiembre de 1847, el dueño de la plantación, Henri Duval, murió bajo circunstancias que permanecen disputadas. Registros oficiales atribuyeron su muerte a causas naturales. Otras cuentas sugieren que fue asesinado por una persona esclavizada, usando conocimiento sofisticado de toxinas vegetales. Cualquiera sea la verdad, este incidente sirve como recordatorio de que la historia de la esclavitud no es simple, que la resistencia tomó muchas formas y que las personas esclavizadas poseían inteligencia, conocimiento y agencia que el sistema de esclavitud intentó, pero falló en suprimir completamente. Recordamos a todos los que vivieron y murieron aquí, tanto al opresor como al oprimido, mientras trabajamos para asegurar que tales sistemas de explotación humana nunca se permitan existir de nuevo. El marcador provocó protestas de algunos residentes locales quienes sintieron que era inapropiado conmemorar lo que consideraban un asesinato, mientras otros lo alabaron por reconocer complejidad histórica. El debate continuó en periódicos locales por meses, con historiadores, activistas de derechos civiles y descendientes, tanto de personas esclavizadas como de dueños de esclavos, ofreciendo interpretaciones competidoras de lo que el incidente significaba y cómo debería recordarse. Pero quizás el comentario más revelador vino de la doctora Angela Freeman, una historiadora afroamericana quien había estudiado el caso de Elías extensamente. En un artículo de 2000 titulado La ética de la resistencia, reconsiderando la violencia en el contexto de la esclavitud, escribió:
Nos sentimos incómodos con Elías porque su historia nos fuerza a confrontar preguntas que preferiríamos evitar. ¿Estaba justificado en matar a Duval? Por estándares legales modernos, no. Cometió asesinato premeditado. Pero pueden aplicarse estándares legales modernos a un sistema donde las personas esclavizadas no tenían recurso legal, no protección, no reconocimiento como seres humanos con derechos, donde la violencia contra ellas no solo era legal sino socialmente aceptable, donde enfrentaban brutalidad, separación familiar y muerte como aspectos rutinarios de su existencia. Elías eligió violencia, pero la eligió cuidadosamente, metódicamente y después de agotar todas las otras opciones. No mató al azar o por pasión, apuntó a individuos específicos que lo habían tratado con crueldad excepcional y que representaban los aspectos más brutales del sistema esclavista. Usó conocimiento en lugar de fuerza física, planificación en lugar de rabia, y pagó un precio terrible por su resistencia, perdiendo su humanidad incluso mientras preservaba su vida física. La pregunta real no es si aprobamos lo que Elías hizo, sino más bien lo que su historia revela sobre la naturaleza de la opresión y la resistencia. Los sistemas de opresión crean situaciones donde la violencia se vuelve una de las pocas formas de agencia disponibles para los oprimidos. Transforman seres humanos en armas contra sus opresores y crean complejidades morales que no pueden resolverse por simple condena o simple aprobación. Elías no era ni héroe ni villano. Era un ser humano empujado más allá de límites humanos normales, quien respondió con inteligencia, coraje y ruthlessness en igual medida. Su historia debería perturbarnos, debería hacernos incómodos y debería hacernos determinados a construir sociedades donde tales medidas desesperadas nunca sean necesarias, donde todas las personas tengan acceso a justicia legal, donde el conocimiento se use para curar, en lugar de para matar, y donde ningún ser humano sea nunca empujado tan lejos más allá de la resistencia que deba vaciarse a sí mismo para sobrevivir. La historia nos muestra que los horrores más profundos de la historia no son sobrenaturales, sino sistemas humanos que deshumanizan, que empujan a la gente a extremos, que los fuerzan a elegir entre sumisión y transformación en algo que nunca quisieron convertirse. Nos muestra que la resistencia puede tomar formas que nunca imaginamos, llevada a cabo por personas que podríamos no reconocer como héroes, usando métodos que nos hacen profundamente incómodos. Y nos muestra que los legados de tales sistemas resuenan hacia adelante a través de generaciones, creando complejidades morales que no pueden resolverse o olvidarse fácilmente. Los campos de algodón donde Henri Duval murió han regresado hace mucho a la naturaleza salvaje, reclamados por la misma naturaleza que proporcionó a Elías las herramientas de su resistencia. El río Mississippi aún fluye pasado el sitio, llevando agua que ha presenciado más historia de la que cualquier persona viva puede recordar. Y en algún lugar en el suelo de ese lugar, moléculas que una vez fueron parte de la sangre de Henri Duval han sido absorbidas en plantas, en árboles, en el ciclo continuo de vida y muerte y transformación. Las personas que presenciaron esa mañana de septiembre de 1847 están todas muertas hace mucho, pero sus descendientes aún viven en Luisiana y a lo largo del país, llevando adelante historias que se susurraron en chozas de esclavos y se pasaron a través de generaciones. Y en esas historias, Elías permanece no como un fantasma o un ser sobrenatural, sino como algo quizás más inquietante, una persona real quien poseyó conocimiento real, quien tomó decisiones reales, y quien demostró que incluso en las circunstancias más opresivas, los seres humanos retienen la capacidad para agencia, para planificación, para resistencia, y para acciones que alteran permanentemente el curso de vidas individuales e historia colectiva. Su historia nos recuerda que las personas que nos han enseñado a ver como víctimas indefensas, a menudo eran cualquier cosa menos indefensas. Eran pensantes, planeando, resistiendo de maneras tanto obvias como sutiles, usando cualquier herramienta y conocimiento que poseyeran para sobrevivir y ocasionalmente para contraatacar. Eran, en otras palabras, completamente humanos, capaces de coraje extraordinario, inteligencia extraordinaria, paciencia extraordinaria, y sí, cuando empujados lo suficiente, violencia extraordinaria. Y eso quizás es la lección más perturbadora de todas, que el sistema de esclavitud no solo victimizaba a aquellos que esclavizaba, sino que transformaba a algunos de ellos en personas capaces de matar calculado y metódico, que la opresión crea su propia resistencia, y que esa resistencia a veces toma formas que podemos entender, pero no aprobar completamente, que podemos documentar pero no celebrar cómodamente,
que debemos recordar pero no incorporar fácilmente en narrativas simples de bien versus mal. Elías vivió y Elías mató y Elías murió. Estos son los hechos que pueden documentarse a través de diarios y testimonios y evidencia forense. Todo lo demás, si estaba justificado, si sus acciones fueron heroicas o horríficas, si su historia debería inspirar o advertir, permanece para siempre abierto a interpretación, para siempre disputado, para siempre forzándonos a confrontar preguntas sobre violencia y resistencia y las elecciones terribles que la opresión impone a aquellos que se niegan a someterse a ella. El fantasma blanco de la parroquia de Jefferson nunca fue un fantasma en absoluto. Era un hombre llamado Elías, armado con conocimiento que su madre le había enseñado, impulsado por agravios que le habían hecho, y dispuesto a pagar el precio ultimate, no la muerte, sino la pérdida de su propia humanidad, para contraatacar contra un sistema que buscaba destruirlo. Si eso lo hace alguien a admirar, o alguien a temer, o quizás ambos simultáneamente, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Y en los ecos de esa elección, la historia continúa susurrando, recordándonos que la venganza, como el río que fluye a su lado, puede ser tanto un torrente liberador como una corriente que arrastra todo a la oscuridad.